lo que perdiste oculta o esconde tu verdadero llamado. Vamos a buscar en nuestra Biblia 1 Samuel capítulo 10 y vamos a leer del versículo 14. De 14 vamos a estar ahí hasta el versículo 16. 1 Samuel capítulo 10, versículo de 14 a 16. Amén. Vamos a ponernos en pie para así reverenciar su palabra. Y dice así su palabra. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿A dónde fuiste? Y él respondió: a buscar las asnas. Y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl: yo te ruego que me declares, dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asumo del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Vamos a orar. Padre, está en los cielos, te damos gracias por este día, gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que podamos edificarnos, que podamos aprender más hoy en ti, que podamos, Señor, aprender más de tu palabra, nuevas enseñanzas, nuevas sabiduría en ellas, Señor. Todo te lo pedimos, úsame una vez más, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. 1 Samuel 10, 14. Y mi primer punto es el siguiente. El primer punto: sé prudente. Sé prudente. Mira de nuevo. Dice, un tío de Saúl. Más adelante, en 1 Samuel 14, 50, nos dice que el tío de Saúl era Ner. Ner es el hermano de Cis, papá de Saúl. Y entonces dice, un tío de Saúl, es decir, Ner, dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuiste? Si vemos en el versículo anterior, él había terminado de profetizar. Era donde vemos que las personas decían: ¿y este quién es? Y este es Saúl, y este es Saúl entre los profetas. Y cuando él llega al lugar alto, dice que él cesa de profetizar. Y ahí es cuando ocurre que el tío, el verso a continuación es el versículo 14, dice: y un tío de Saúl le dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuiste? Él parece escuchado o visto cosas que no eran común en Saúl, algo diferente en Saúl, y le hace esta pregunta. Y Saúl le dice: fui a buscar las asnas, fui a buscar lo que me mandó a hacer mi padre, y no las encontramos y fuimos a Samuel. Y Samuel me expresó expresamente, me lo dijo, que se habían hallado las asnas. Por eso el título: lo que perdiste, oculta o esconde tu verdadero llamado. Porque estas asnas, en este punto, vemos que estaba escondiendo el verdadero llamado. Y vemos que Saúl no les revela nada del reino, nada de lo que dice, nada de lo que Samuel le había dicho acerca del reino, que Samuel le había hablado, y no le descubrió nada. Y ese es mi primer punto: sé prudente. En Proverbios 10:29 dice así: en muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Es decir, retener las palabras, el conocimiento, lo que te han dicho, es ser prudente. Si vemos en el verso 9 terminando, Samuel le dice: dile a tu criado que se adelante. Y es cuando después Samuel empieza a hablarle a Saúl acerca del reino y las señales que le iban a acontecer. Entonces debemos ser prudentes. Fíjate que Saúl no le dijo a su tío, era de la familia, era de hermano de su papá, tal vez jugaban o tenía confianza con él, pero él no le dice nada a su tío.
debemos ser prudentes. En Proverbios 17, del 27 al 28, dice así: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Si lo vemos en otras versiones, mira en la Nueva Versión Internacional como lo dice. Es una forma de decir: controla tus impulsos. Dice el versículo 27, el que es entendido refrena sus palabras. El que es prudente controla sus impulsos. Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra su boca. Mira cómo dice el mismo texto en la versión traducción lenguaje actual. Hablar poco es de sabios. La gente inteligente mantiene la calma. Mantén la calma. Ser prudente es mantener la calma. Hasta el tonto pasa por sabio si calla y mantiene la calma. Mira qué importante mantener la calma. Sé prudente. Pregúntame por qué. Sé prudente. Dime por qué. A ver, háblame. Dime por qué. Pero pregúntame a mí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre hay un tío. Siempre hay un tío que pregunta. Siempre hay un tío que va a estar queriendo sacar algo de tu boca. Que saque lo que hay en tu corazón. Que hacen preguntas, que son chismosos. Muchas veces porque son chismosos. No es que quieren orar por ti, no es que quieren apoyarte, es que huelen algo en ti que aportas. Parecen perros sabuesos. ¿Usted sabe qué es un perro sabueso? Mira cómo dice la definición de un perro sabueso. Un perro sabueso se refiere a un tipo de perro de caza que se caracteriza por su excelente olfato y su habilidad para seguir rastros, aunque también puede referirse a razas que usan la vista para cazar. La palabra proviene del latín segusis, que significa sigue, que sigue. De ahí su habilidad de seguir olores. Mira esto, además, en sentido figurado se le llama sabueso a una persona que es muy sagaz y tiene una gran capacidad para investigar y descubrir cosas. A veces tenemos un tío que es sabueso. A veces encontramos una persona que es sabuesa, que pregunta hasta que descubre lo que había en tu corazón. Y así este tío de Saúl. Él hacía preguntas: dime, declárame qué fue lo que te dijo Samuel. Pero debemos ser prudentes. Cuando llegue el tío, cuando llegue el perro sabueso, su actitud debe ser prudente. Refrene sus labios, cierre la bocota, controle sus impulsos, mantente calmado, sea prudente y ahorre palabras, calla y guarda silencio. ¿Cuántos se proponen a ser prudentes? Amén. Amén. Debemos ser prudentes, ser prudentes. Y mira cómo vamos a seguir el versículo. Apenas estamos en el primer verso, en el verso 14. Y un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuiste? Y él respondió: a buscar las asnas. Como vimos que no aparecieron, fuimos a Samuel. Dijo el tío a Saúl: yo te ruego, con ruego, yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Ahora mire el versículo 17. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa. Mizpa, escuchen, en Mizpa. Mizpa significa atalaya, puesto de vigilancia. Es un lugar específico que sirve para observar o vigilar, también para avisar.
Mizpa. Dice que Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa. Pero Mizpa tiene un poco más de historia. En Mizpa es donde vemos a Jacob y a su suegro, Labán. Fue cuando, por primera vez cuando se menciona Mizpa, es aquí en esta parte. Dice que acuérdate, Jacob y Labán no se llevan ya no muy bien. Acuérdate que Labán lo había engañado. Le dice, trabaja 7 años por Raquel. Cuando trabajó los 7 años, lo engañó y le dio a Lea. Le dice, ¿quieres a Raquel? Trabájame 7 años más. Es decir, que la relación no era muy buena. Por eso Jacob decide ya a los otros 7 años, a los 14 años, cuando trabajas 7 años más, ahora por Raquel nuevamente. Ahora tiene 2 esposas, él decide salir. Y cuando van a salir, van a Mizpa. Y llaman a este lugar Mizpa, escuchen, y hacen como un monumento de piedras. Y entonces allí, mira, en Génesis 31, de 47 en adelante, para leerle algunos versos para que entiendas, y si lo llamó Labán, este sitio lo llamaron varios nombres. Uno de ellos es Hegar Chaduta, y lo llamó Jacob Galaad. Porque Labán dijo, en este manojo es testigo hoy entre nosotros dos, por eso fue llamado su nombre Galaad. Y escuchen, y Mizpa, por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro, y si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Es decir, que más que una bendición, era como un contrato que podía ser de maldición. Es decir, nos vamos a separar, te llevo a mis hijas. Si tú tomas más mujeres, si maltratas a mis hijas, Dios es testigo. Entonces eso ahí es cuando lo llaman Mizpa. Mizpa viene siendo donde hay un pacto, donde pongo a Dios como juez de la situación donde yo no veo ni estoy presente. Así que Mizpa tiene un trasfondo importante. En Mizpa también aparece esto siguiente. Le voy a dar otra historia en Mizpa. Antes de llegar ahí, mira cómo él declara en unos versos más adelante. En el 52, mira cómo le dice: testigo sea este manojo y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este manojo contra ti, es decir, que yo no voy a ir contra ti, ni tú pasarás este manojo ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Así que es donde hacemos pacto y donde ponemos a Dios por testigo y juez. Si algo no pasa, si algo me voy en contra de este pacto, Jehová es el que tome y haga algo. Amén. Es el que ponga, exacto, donde pones a Dios como juez cuando tú no puedes ver ni estar presente. Ahora, otra historia en Mizpa. En el mismo Mizpa, mira lo que acontece. Si vamos a Jueces 11, en Jueces 11 vemos un evento tremendo. Y en Jueces 11 dice así: se encuentra este hombre Jefté Galadita. Era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Escuchen esto. Y el padre de Jefté era Galaad. Dice, pero la mujer de Galaad, es decir, que este hombre tuvo otra mujer, dio hijos, los cuales cuando crecieron, echaron fuera a Jefté. Es decir, el hijo tal vez que había criado su padre, de esta hija ramera, parece ahora los hijos al tener otra mujer, tiene hijos, crecieron, ahora echan a Jefté, el hijo de la ramera, fuera de su casa. Escuchen.
diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Está en Jueces 11:3. Dice, y huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Allí fue su refugio. Dice, y se juntaron con él hombres ociosos. Hombres ociosos, ¿sabes? Dice, los cuales salían con él. Hombre ocioso es hombre desocupado que no hace nada o carece de obligación que cumplir. La palabra adjetiva para esto sería inútil, sin provecho o fruto. Lo que pasa a continuación es que pasa el tiempo. Pasa el tiempo y los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y entonces dice que cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad, de donde habían votado a Jefté, fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Van y rebuscan a este muchacho. Acuérdense cómo empieza el versículo. Jefté, galadita, era esforzado y valeroso. Pero ahora vemos que cuando hay un problema, ¿a quién van a buscar? A Jefté. Hay un problema, hay una situación. Los ancianos dicen, mira, estamos cansados de estos hijos, de estos hijos de Amón. Vienen a hacer en guerra, vienen a tomar tierras. Te vamos a poner por caudillos si nos ayudas. Ven, ayúdanos, te vamos a poner por caudillo. Y dice, ¿me van a poner por caudillo si peleo por Galaad? Y dice, sí, te vamos a poner por caudillo. No sé cuántas personas saben, cuántos han encontrado, a veces no eres importante hasta que te necesitan. Y esto le pasó a Jefté. Y Jefté respondió al llamado. Dice, y los ancianos respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros. De nuevo, ¿qué hace? Jehová sea testigo. Lo mismo que pasó originalmente con Jacob y Labán. Jehová sea testigo si nosotros no hacemos como tú dices. Es decir, que ellos lo iban a poner como jefe, como caudillo de su pueblo. Entonces, mira cómo dice el versículo 11, Jueces 11:11. Mira cómo dice. Entonces este vino a los ancianos de Galaad, es decir, regresó de donde lo habían votado. Y el pueblo le eligió por su caudillo y jefe. Lo pusieron de jefe. Escuchen. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Delante de Jehová en Mizpa. Y él hace algo tremendo. Él le manda mensajes a estos hijos de Amón y le manda un par de palabras. Y le dice prácticamente, si Jehová está con nosotros, ¿por qué tú sigues peleando contra nosotros? ¿Por qué tú sigues queriendo tomar las tierras que son nuestras hace más de 300 años? ¿Por qué estás haciendo esto? Y en el versículo 25 dice, mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Lo ignoró. Pero mira qué hace Jefté. Dice, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Y pasó por Galaad y Manasés. Y de allí pasó ¿a dónde? Mizpa de Galaad. Y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Se fue directo al enemigo. Y mira qué hace Jefté. Y Jefté hizo voto a Jehová, hizo promesa, hizo pacto, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Él hace este pacto a Dios. Dios no se lo pidió, Él lo hace voluntariamente. Él le dice, Señor, si me das la victoria, cuando yo regrese de esa victoria, que primero salga de mi casa, lo ofreceré a ti. En holocausto. Es decir, su propio hermano. El que le saliera al encuentro cuando él regresara de la victoria. Mira esto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón, sus enemigos de Israel, para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. ¿Quién lo entregó?
¿Jehová cumplió o no cumplió? Dice, y desde Aroer hasta llegar a Minín, 20 ciudades, escuchen, hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Es decir, que Dios ayudó a Jefté definitivamente. Ahora, ¿qué pasa? Entonces volvió Jefté, Jueces 11:34. Entonces volvió Jefté a Mizpa. ¿A dónde? A Mizpa, a su casa. Y aquí su hija salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. ¿Quién le salió al encuentro? ¿Y cuál era el pacto? Que se lo iba a dar en holocausto. Mira cómo dice, y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú mismo has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. En Mizpa es donde se hacen pactos, donde cumplo pacto. La hija le pidió, dame dos meses para llorar junto con mis compañeras por mi virginidad. Era una muchacha virgen. Y así fue hasta que su papá lo ofreció a Dios. Desde pasados los 2 meses, en el 39, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto. ¿Conforme a qué? Al voto, al pacto que había hecho con Dios. Y ella nunca conoció varón. Dice, y se hizo costumbre en Israel que de año en año, es decir, que se hizo un aniversario todos los años, fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Galadita, 4 días en el año. 4 días en el año. Endechar significa cantar endechas, especialmente en loor de los difuntos, honrar su memoria en los funerales, afligirse, entristecerse, lamentarse. Hacían estos 4 días por el aniversario, por esto que había pasado. Pero Jefté cumplió su palabra y Dios cumplió su palabra. Tenemos que tener cuidado qué prometemos a Dios. Mucho cuidado. Mizpa es donde se hacen pactos, es donde pones a Dios como juez y donde se cumplen los pactos. Mizpa también existe otra historia en Mizpa. Si vemos en 1 Samuel 7, aquí mismo estamos en el 10, si miramos 3 capítulos atrás, vemos que en Mizpa es donde se hacen pactos y es donde Israel lamenta en pos de Jehová. Los enemigos los afligían. En 1 Samuel 7 había aflicción. Había aflicción porque los enemigos, dice que se lamentaban en pos de Jehová. Y el pueblo le dijo, el arca, ellos lo tenían, los filisteos lo habían agarrado y el arca lo habían guardado 20 años. La presencia de Dios representa el arca. O el arca representa la presencia de Dios. Pero vemos que la tenía guardada. Muchas veces tenemos a Dios guardado. La presencia de Dios guardada. Y vemos, y estamos ¿qué? Afligidos. Tenemos problemas. Y así estaba la casa de Israel. Tenían el arca. Tenían la presencia, lo que representaba la presencia de Dios. Pero estaban afligidos. Estaban afligidos porque tenían que guardar el arca. No estaba con ellos, la tenían guardada. 20 años estuvo así el arca. Y si habló Samuel a toda la casa de Israel, dice, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová y quitar los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová, solo él servid y os librará de la mano de los filisteos. Él dice, mira, tienes que hacer algo. Tenemos la presencia de Dios, tenemos el arca, está allí, pero tienes que hacer algo, tienes que botar todos los ídolos que tienes. No hacemos nada
con decir que Dios está con nosotros cuando estamos adorando a los ídolos. El pueblo de Israel, exacto. Y mira cómo Dios no se va a manifestar hasta que suelte lo que te arrastra, hasta que aquello que te hace lamentar. Y mira qué hace Israel. Mira, entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová. Está bien, 1 Samuel 7:4. El 5 dice, y Samuel dijo, reunid todo el pueblo, ¿en dónde? Mizpa. Y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, escuche, todo pasa en Mizpa. Ellos estaban afligidos, y él le dice, sí, están así. Samuel le dice, están así por la idolatría que tienen. Ellos deciden votar aquello, deciden orar, deciden buscar a Dios, deciden traerle agua, hacer los ritos que ellos hacían para buscar de Dios. Y ahora el enemigo escucha que el pueblo está reunido en Mizpa, donde ellos están haciendo pacto con Dios. Y si subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó el cordero de leche y lo sacrificó entero en el holocausto a Jehová, y clamó a Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo Becar. Y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y la puso por nombre Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Entonces vamos entendiendo más. Mizpa es donde reconozco que tengo problemas. Reconozco que algo no está bien. Es donde el profeta me dice, ¿cuál es el problema? Que tengo ídolos en mi vida. En Mizpa es donde también los echo fuera, donde hago pactos con Dios. Y es donde Dios me defiende, me guarda y me cuida. Es donde clamo a Dios. Amén. Es donde decido y trabajo hacer y cambiar mi vida. Es donde saco toda la basura de ella. Es donde decido ir por el Dios verdadero. Es donde dirijo mi corazón a Él. Es donde ordeno mi vida y pacto con Dios. Oro y ayuno y me dispongo a hacer algo a Dios o para Dios. Amén. Vamos al punto 3. El segundo punto, acuérdense. Primer punto, ser prudente. El segundo punto es espera llegar a Mizpa. Primero, sé prudente. No digas lo que Dios tiene guardado para ti hasta que no sea el momento. Amén. Sé prudente. El segundo es espera llegar a Mizpa. En Mizpa es donde se hacen pactos. Y mira cómo dice en Samuel 10:17. Dice, después Samuel convocó el pueblo delante de Jehová. ¿Dónde? En Mizpa. Y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios. Y de ahí viene el tercer punto. No deseches a Dios. ¿Se acuerdan del capítulo 7 donde
allí termina en Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. En capítulo 8, ellos piden un rey. Ellos piden un rey. Y si vemos, mira, si vamos al capítulo 8, miren lo siguiente. En capítulo 8, ellos piden por un rey. Y Dios le dice esto. Así ha dicho Jehová. Mira cómo dice. Aconteció que habiendo, estoy en Samuel 8, 1 Samuel capítulo 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, mira por dónde viene la cosa, por dónde es que ellos quieren un rey. Porque, ¿cuál fue el problema? Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Así, Samuel ya está viejo y él pone a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre segundo Abdías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Escucha esto. Sus hijos no anduvieron por el camino de su padre. Muy parecido tal vez a Elí y los hijos de Elí, que no eran muy rectos delante de Dios. Antes se volvieron tras las avaricias, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Es decir, le daban un dinero y aunque era injusto lo que iba a hacer, él lo hacía. Es decir, que estaba juzgando injustamente los hijos de Samuel y Abdías. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Recuerden que aquí ve como ellos al principio dicen, no, Jehová es nuestro Dios. Pero ahora por cualquier problema, él no dice, levántanos juez o corrija a tus hijos. Él no dice, levántanos un rey. Y entonces Dios, mira lo que le dice, pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey. A Samuel no le desagradó tanto acerca de lo que le dijeron de sus hijos, sino de esto fue, sino de que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Samuel presentó esto a Dios. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Ese es el punto 3. No deseches a Dios. Y sirviendo a dioses ajenos, así se hacen también contigo. Es decir que no es tanto el problema contra ti, Samuel, no es contra tus hijos, es contra mí. Ellos no me quieren que yo los siga guiando, ellos no quieren que yo siga siendo su rey. Y ahora en primera de Samuel, acuérdate, en 9 vimos cuando pasó lo de las asnas, que se perdieron las asnas de Saúl. Y vemos que Dios lo lleva a este propósito que era para ungirlo como rey. Y vemos en Samuel 10 ahora, diciendo las palabras Samuel que le dice Dios. Dice, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os ha guardado de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues presentados delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Si vemos en Hebreos 12, 25, un poquito más desde el 24, dice a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonesta en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. No deseches a Dios. Amén. Y así vamos al punto 4. No te ocultes de tu llamado. No te ocultes de tu llamado. Si vemos aquí, Samuel le dice, mira, han desechado a Dios.
pero Dios aún ha querido escucharlo y darle un rey como están pedido. Mira hasta dónde va la bondad de Dios. Y dice que él organizó por tribus, por millares, y haciendo Samuel que se acerquen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. Acuérdense de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Miren esto que pasa ahora. Y le buscaron, pero no fue hallado. ¿Qué pasó? Si Samuel le había dicho que él lo iba a encontrar, que él le dio instrucciones. Y mira qué hacen ellos. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún había venido allí aquel varón. Oraron a Dios y dice, Señor, ¿Saúl vino o no vino? Y Jehová responde, mire cómo dice, y respondió Jehová, he aquí él está escondido entre el bagaje. Saúl se había escondido, tal vez un carretón de hierba. Se había escondido Saúl. Se escondió. Habían puesto todas las tribus, todo listo para escoger al rey. Saúl sabiendo que Dios le había escogido, que lo había ungido, y él escondido en una hierba. Ese es el punto 4. No te ocultes de tu llamado. Vemos que debemos ser prudentes, pero ahora cuando Dios te dice, ahora es que es tu tiempo, ahora es el tiempo de Dios, ahora es que voy a trabajar contigo, no ocultes tu llamado. Amén. Y muchos pasamos por aquí. Nos da terror los cambios. ¿Cuánto nos da terror mudarnos? Nos da terror cambiar de trabajo, nos da terror cambiar de médico, de doctor, de hospital. Los cambios son difíciles para nosotros. Y tal vez vemos, oye, pero qué miedoso este hombre. Oye, pero era primer rey en Israel. Iba a ser el primer rey en Israel. No te ocultes, no te encubras de tu llamado. El tiempo de Dios es perfecto. Nos adelanta, nos atrasa. Su tiempo es perfecto en todo tiempo. No entierres tu llamado, pues Dios sabe cómo encontrarte. Amén. ¿Lo encontraron o no lo encontraron? Bueno, vamos a leer. Y dice, cuando le dice Dios, está entre el bagaje, entonces corrieron y lo trajeron de allí. Y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era el más alto de todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? ¿Habéis visto? Era el más grande de todos. De sus hombros para arriba no había más grande que él. Pero estaba escondido en un bagaje. Lo trajeron. Y dice Samuel, ¿habéis visto que ha escogido Jehová? Qué tremendo. Qué tremendo. No te ocultes de tu llamado. No te encubras de tu llamado. Amén. Mira cómo dice más adelante. Dice, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡vive el rey! ¡Vive el rey! Samuel me imagino asustado, Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, a cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gaba. Y fueron con él hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Amén. Gloria a Dios, porque cuando Dios te da un llamado, Él te da las herramientas. Dice que puso hombres de guerra, hombres que Dios mismo tocó el corazón de ellos para que siguieran a Saúl. Pero mira más adelante que dice, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Y ese es el punto 5. Disimula al perverso. Disimula al perverso. Vemos que
Vemos que sí, que el pueblo gritó, vive el rey, pero siempre va a haber personas perversas, personas que están en contra de lo que Dios ha escogido, Dios ha seleccionado, en contra de las decisiones de Dios, en contra de lo que ven, en contra de lo que Dios ha dicho. Siempre vamos a encontrar personas perversas, pero ¿cuál es su posición? Disimula al perverso. Disimula al perverso. ¿Sabes por qué? Porque Dios fue el que te escogió buscando a un burro. ¿Te acuerdas? Buscando un burro, Dios le escogió. Porque Dios fue el que pensó en ti. Porque fue por su misericordia, amén. Él fue el que dio la orden que te ungiera. Él fue el que mudó el corazón. Acuérdense cuando Dios mudó su corazón. Cuando encontró allí la compañía de los profetas y Dios cambió su corazón. Dios es el que muda corazones. Dios es el que provee alimentos. Acuérdese del hombre que le dio los dos panes allí en la tumba de Raquel, y antes había comido con Samuel también. Dios es el que te da alimento. Dios fue el que te dio señales. Amén. Fue el que hizo que su espíritu viniera sobre ti, profetizaras y te pusiera por rey. En este caso, en Saúl. ¿Habrá algún agradecido hoy a Dios aquí? Amén. No fue nuestros méritos, nuestros títulos, nuestra labor por la cual alcanzases el favor de Dios. Más bien fue por su misericordia y su gracia. Saúl no había hecho nada para merecer esto. Es más, cuando profetizaba dijera, ¿y este Saúl? Es decir, que me imagino que Saúl no era una persona de ir a la iglesia, ni adorar, ni traer sacrificios, ni cantar, ni tocar el arpa, nada de esto. Cuando él profetiza, dice, Saúl, el hijo de Sí, ¿está profetizando? Pero Dios nos escoge por su misericordia, por su favor. No hagas atención al perverso, sino a lo que dice Dios hacia ti. Amén. Recuerda quién te llamó, quién te dio señales y quién te posicionó donde estás ahora. Amén. Lo que perdiste, oculta o esconde tu verdadero llamado. Amén. ¿Acuerdas cómo empezó él saliendo atrás de un burro? Que vino al tío a decir, ¿cómo dice? ¿Qué te dijo? Pero él fue prudente. Él supo esconder en las burras el verdadero llamado. Debemos ser prudentes. Ser prudente y cierre su boca. Ser prudente y espera llegar en Mizpa. Acuérdate, en Mizpa, donde acontece que es revelado públicamente que él iba a ser rey, ¿dónde fue? En Mizpa. Espera llegar a Mizpa, a hacer pacto con Dios allí. No deseches a vuestro Dios. No te ocultes de tu llamado. Disimula al perverso. Amén. Vamos a terminar en oración. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos edifica, nos construye, nos bendice, nos llena de tu paz y de tu bendición. Te pedimos que te glorifiques y que seas de bendición a todos aquellos que puedan escuchar esta palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dios les bendiga.